ustedes mostraron, por ejemplo, en la diapositiva 10, cómo le aportó cada objetivo a las expectativas, ¿correcto? Pero me pregunto si dentro de cada objetivo, o sea, es decir, si entre las tareas encontraron alguna diferencia, como que esta tarea en este objetivo fue más relevante. Y pues bueno, seguramente sí, claramente había como una diferencia, pero me pregunto pues qué tan significativa era esa diferencia y pues ya, eso, o sea, y pues eso, las diferencias dentro de cada objetivo para cada tarea que Muy encontraron. bien. Gracias, Nicolás. Perdón un segundo. Fitzgerald. Listo, muchas gracias. Aprovecho para saludarlos a todos. Em, Mi pregunta surge a partir del slide número 8 que ustedes proponen, donde muestran las diferencias frente a lo planteado con respecto a lo implementado. En estas ustedes mencionan que hay una mayor flexibilidad en la ejecución de su unidad didáctica. Entonces mi pregunta va, ¿esto a qué se debe? ¿Cómo justifican esto? Tal vez hubo falta de tiempo, los estudiantes lo realizaron muy rápido. Seguramente eso está en el documento, pero me parece, o quisiera saberlo en este momento. Y esto como propone nuevos cambios a su unidad didáctica. Muy bien, gracias, Fitzgerald. Alexander. Buenos días. Mi pregunta es básicamente, ¿qué tareas contribuyeron más o menos a la motivación, ya que lo hicieron de manera general tan específica? Y obviamente, ¿qué elementos de esas tareas explican esas diferencias en la motivación? Listo, gracias, Alexander. Germán. Gracias. Bueno, mi pregunta está ligada a que si hubo algún criterio de logro que tenían pensado que se activara y si no fue así, ¿y por qué razón? Criterio Log. Sí, que si hubo algún criterio de logro que tenían pensado que se activara y si no fue así, ¿por qué? Listo. Nico, ¿tienes otra pregunta? Ah, sí, otro comentario. O sea, este es espera, un comentario acompañado de una pregunta. Entonces, en la diapositiva 15, ustedes colocan dentro de las debilidades encontradas diferencias marcadas en autopercepción entre géneros, ¿correcto? Entonces, bueno, primer comentario, considero que esto no es una debilidad, siento que si algo es una fortaleza poder encontrar estas diferencias marcadas, porque no siento que sea un resultado de la unidad didáctica que cause esas diferencias en autopercepción de género, yo creo que es algo más social, y pues encontrar como estos patrones en lo social me parece más una fortaleza que una debilidad. Sin embargo, pues sí, de pronto entiendo a lo que se refieren, que encontraron que de pronto algún género presentaba alguna debilidad particular para esta unidad didáctica, y pues mi pregunta sería, entonces, ¿cuáles fueron ese resultado que encontraron ahí en ese tema? Gracias, Nicolás. Alexander, ¿tienes otra Mm, pregunta? Sí, señor, mi pregunta básicamente es, ¿qué información fue irrelevante, innecesaria o poco importante para la puesta en práctica de su unidad didáctica después de la implementación? Muy bien. Perfecto. ¿Más preguntas? Creo que no. No. Listo. Entonces pasamos a preguntas, comentarios, críticas al grupo 2. Vamos, Nicolás, Erika, Alexander, Fitzgerald. Listo. Entonces, ahí dame un segundo. En la diapositiva 12, ustedes mencionan que una de las debilidades fue que los estudiantes presentaron mayor dificultad. Y creo que esto fue por cuestión de tiempo en la presentación, pero pues me gustaría saber cuál fue esta dificultad. O sea, sí, o sea, en los estudiantes, ¿cuál fue la dificultad específicamente al utilizar el tablero de Galdon? Que, no sé, no se representaba bien lo teórico y no podían hacer la asociación, o no, no sé, o que no lo podían manejar bien, que no les costaba más utilizarlo, no sé. ¿Cuál fue esa dificultad? Esa es la pregunta. Ay, Perfecto. sí. Listo. Perdón, Mónica, que no te vi que tenía la mano levantada. No sé en qué orden, pero entonces te doy la palabra, Mónica. Gracias, profe. En la diapositiva número 11 veo en la tabla que hay una diferencia significativa entre la activación por criterios de logro y la percepción del profesor con respecto a la expectativa efectiva número 5. No me pareció, o de pronto no me quedó muy claro cómo se explica o cómo explican ustedes esa diferencia, teniendo en cuenta que Germán mencionó que ustedes esperaban, digamos, anticipaban una activación alta. Entonces, esos criterios, entonces, pues, ¿qué sucedió ahí? Gracias.
Gracias, Mónica. Adelante, Erika. Gracias. Mi pregunta va hacia la diapositiva número 9, en donde se enuncian las contribuciones o los promedios de activación de las expectativas, en especial la expectativa 3 y 4 me llaman la atención porque pues en el diario del profesor el resultado fue un 100%, y es una marcada diferencia, muy marcada diferencia con los criterios de logro que son aproximadamente de 43 la expectativa afectiva número 3. Entonces, mi pregunta es si realmente el diario del profesor fue para ustedes un instrumento fiable o qué pasó durante la implementación para que esa interpretación se diera, viendo a los estudiantes cómo desarrollaban su actividad y los resultados del sistema ACE con los criterios de logro. Muchas gracias, Erika. Alexander. Básicamente mi pregunta es, ¿qué tareas concretas contribuyeron en mayor medida a la motivación y por qué? Listo. Gracias, Alexander. Gracias. ¿Quién va? Fitzgerald. Muchas gracias. En el slide número 8, ustedes mencionan que el proceso de formular de PISA, a pesar de haber sido previsto, pues no tuvo la oportunidad de ser activado. Me gustaría saber ustedes cómo ven esto y en qué medida esta no activación los lleva a modificar o no su unidad didáctica. Gracias. Perdón un segundo, que tengo que aquí. Eh, vamos, creo que de nuevo con Alexander. Sigo yo. Sí, sigo yo. No, sigue Nico, perdón. Correcto. Entonces, bueno, la mía es como una media ampliación de la que acaba de decir Giovanni. No solamente es como cuál tarea de pronto encontraron que aportara en mayor medida, sino dentro, o sea, un poco parecido a lo del grupo uno. Dentro de cada objetivo, qué diferencias encontraron de lo que aportaba cada tarea y pues si esas diferencias fueron significativas, como para decir de pronto una tarea aportó muchísimo más que otra o algo así. Listo. Ya no sé cuál es el orden. ¿Mónica o Alexander? Sí. Mónica primero, Vale, gracias. Gracias. Bueno, gracias. Solo en la diapositiva 8 comentaron que eh, Danilo como jefe de departamento tuvo la oportunidad de reformular el plan de estudios, pero me gustaría, pues me parece muy interesante esa reformulación, sobre todo si, digamos, propició un ambiente más favorable para la unidad didáctica, ¿no? Pero quisiera que ustedes nos explicaran, uy, perdón, no sé qué pasa hoy, tranquilo, nos explicaran en qué momento se dio esa reformulación, si el momento de la reformulación permitió un cambio lo suficientemente rápido para que en su unidad didáctica se cambiara algo de la implementación, o si fue una reformulación pensando, es decir, en qué orden se dieron las cosas, cuál fue el orden de los factores, y pues cómo se afectó la implementación con ese cambio, si hubo algún cambio o si se plantea más a futuro, digamos, para el próximo año escolar. Esto en términos pues muy prácticos, como es calendario A, es calendario B, en qué momento se dio, si eso alcanzó a afectar, digamos, la estructura de sus clases en particular, o si, y en términos, digamos, ya más simbólicos de cómo esto pues se dio y cómo les beneficia a futuro o al corto plazo. Gracias. Listo. Vas tú, ¿cierto? No, Va, Alex. Va Alexander. Nos informaron sobre criterios de logro que se activaron, pero mi pregunta es ¿qué criterios de logros no se activaron o presentaron bloqueos durante implementación y qué situaciones concretas los generaron? Listo. Fitzgerald. muchas gracias. Em, En el slide número 8, ustedes mencionan que el uso de Excel es perdón, el slide número 10, ustedes mencionan que el uso de Excel es una debilidad y una fortaleza. Sin embargo, entiendo esta presentación como más bien una consecuencia de su activación, más que una debilidad o fortaleza de su unidad o diseño de su unidad per se. De ser algo de su unidad per se, como a qué elemento esta debilidad y fortaleza pertenece, tal vez a las secuencias, a la formulación de la tarea, a la evaluación. Y nuevamente esta debilidad y fortaleza como los llevó a modificar su unidad. Listo. ¿Perdón? A modificar su unidad. Muy bien.
Creo que, creo que no hay más. O sí, Alexander, ¿tienes otra? ¿No? Sí, el Platón último ya. Mm, De pronto, mi pregunta es, ay, ¿dónde está que se me perdió? Ya, además de los, no, no me queda claro, además de las tareas, ¿qué otros factores influyeron en la motivación de los estudiantes? ¿Su apoyo docente o se cambió la metodología, la didáctica? Esto. Listo, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, vamos con preguntas, comentarios al grupo 3. Aquí estoy viendo en orden Mónica, Erika, Danilo, Alexander. Alexander, pero Alexander se va a criticar Tengo al una mismo. pregunta Tengo mucho con que reflexionar, no, mentira. Listo. Adelante, Mónica. metacognición. Gracias. Pues bien, la presentación que tenía en una diapositiva número 8, que, sobre la que no dijeron nada. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué pasó? Listo. Muy bien. Erika. Sí, en la diapositiva número 10 nos presentan una gráfica en la que me llama la atención la expectativa afectiva número 3 y pues esta gráfica muestra la contribución de las tareas 1.1 y 1.2, ¿no es cierto? Que es la más baja en toda la gráfica. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué estas tareas contribuyeron menos a esta expectativa afectiva? ¿Si identificaron alguna debilidad en la ficha de estas tareas o fue algo ya que pasó durante la implementación y que no tiene que ver con el diseño de esas tareas? Gracias, Erika. Danilo. Bueno, mi pregunta es respecto a los conocimientos previos de los estudiantes que conocemos por las dificultades a la hora de elegir el colegio. ¿En qué medida estos conocimientos previos o la parte cognitiva influyeron notablemente en los resultados encontrados por el sistema ACE luego de la implementación? Muy bien, gracias. Germán. Sí, mi pregunta es que en la diapositiva número 7, el grupo mencionó que en los criterios de logro 2.8 y 2.9 no se activaron y los consideran irrelevantes. Mi pregunta es, o pues más que una pregunta, es una aclaración, es el por qué no se activaron y por qué los consideraron irrelevantes. Muy bien. ¿Tienes otra pregunta, Danilo? Sí, mi segunda pregunta es con respecto a los sistemas de representación y el uso de pues herramientas tecnológicas como GeoGebra. Sé que no lo habían previsto inicialmente, pero fue un recurso que terminaron usando. ¿En qué medida esto modifica la unidad didáctica? Y sé que igual tuvieron inconvenientes con la aplicación de GeoGebra y digamos, la instrucción que los estudiantes no tenían en su uso. Entonces, sí, ya lo han previsto modificar. Gracias. Perfecto, gracias, Danilo. Creo que estamos listos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo nos damos para preparar las reacciones? ¿10 minutos? 10 minutos. 10 minutos, listo. Más o menos. 9:10, entonces. ¿Listo? Ay, perdón. Dos grupos. Sofía, disculpen. Sofía, necesitamos hacer las salas. Entonces, yo no me sé cómo están organizados. Series, abrir las salas y nosotros nos metemos grupo uno a la sala uno. Sí, como abrir 3 salas y que nosotros vamos. Sofía, entonces solamente crea 3 salas. Dime si puedes y si no, yo te doy una mano. Listo, perfecto. Ellos se van a meter solitos a las salas. Acabo ya de abrir las salas, entonces para que cada grupo pues se asigne. Listo, perfecto. ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Gracias, Sofía. Hola, ¿cierto? Atrás, ¿con quién fue que nos metimos en la sala? No, pero no fue culpa de nosotros. ¿Aló? Ay, No sé. ya. Alfred, espera, me va a cambiar de punto rápido y ya. ¿Qué dice el Kevin? ¿Y usted, cómo vamos? Y bueno, no, 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 no. ¿Qué tal ese Cali, pachanguero?
¿Qué más? Suavecito, sobre todo. Sí, la cosa que yo. Rica la vida. Bueno, entonces. Se le nota para las noches. Yo tengo 10. Yo tengo 10. Pues entonces dice. No, creo que Bueno, no hay tiempo para. Hay tiempo para un gallo. sí, no, escuchamos. Entonces, pregunta. ¿Tú las tienes ahí? ¿O Germán? Yo las tengo. Listo. Bueno, la primera pregunta Yo de no Nicolás, que la diapositiva 12, que una debilidad ¿Del mío puede ser? ¿Tienes ahí? ¿O sí, comparto yo? espérame que es en la diapositiva 12. La 12 dice una debilidad. Una razón de eso. Yo me acuerdo que fue por cuestiones de tiempo que en la parte de las debilidades, que cuál fue Sí. la debilidad que los estudiantes presentaron al trabajar con el tablero de Galton, más que todo el físico. ¿Esa quién la contesta tú? Sí, te lo puedo contestar. La contesto. La siguiente es de Mónica, en la diapositiva 11. Dice que cuál es la diferencia entre Con eso. Se los vamos viendo todos al tiempo. Bueno, mientras que se va terminando de presentar, la de Mónica es la diapositiva 11, que dice que la diferencia, que hay una diferencia entre la expectativa efectiva de 5. Hay una gran diferencia. Para explicarlo, ya sabiendo que la expectativa del profesor era 50 y la que puso era 94. ¿Qué el sistema de evaluación? La 5 era la de ellas. Esa era la de buscar estrategias para responder a los requerimientos, ¿Qué se ve? para resolver problemas. Ajá. Entonces, Alex, hacer responder la pregunta. Pues esa sí la responden. Si quieres, si quieres responder yo. Si quieres, yo respondo esta. O sea, Bueno, sí. Tienes ahí hubo la una secuencia. desinfluencia La tercera dice, es de las dificultades, ¿no? De hecho, incluso Erika. Erika. previmos de alguna forma. Es la diapositiva Normalmente número por- 9, claramente. Pues tener muchas ganas de implementar algo grande. Dice las contribuciones Pero pues es lo cual, ¿no? Justamente la falta de entre el diario no no, es sobre bueno, que nosotros teníamos presupuestado que era 100%. Entonces, Que hay una diferencia Que hay una grande. diferencia considerable. Que la pregunta es que si el diario del profesor fue un instrumento viable o en qué cosa para ello. Pues lo que no queda. Y así puedes, pero ahí te vas a continuar con eso porque tiene que ver con expectativas. Dime, Tú tienes todas las expectativas. ¿Cafetías? La conformación de grupos que también puede Como dices, tener documentos. Pero si quieres, Y pero- pero el objetivo 2 sí les Que van seguidos. bueno, la la primera siguiente tiene tarea. que ver con luego la que hace Alexander dice diapositiva número 7, criterio ¿Qué de tarea 2.8.9. contribuyeron a la motivación motivación? relevante, porque nos activa y porque es más. El Yo creo que porque nos haber dicho que fue relevante para los estudiantes. Poco este es como relevante. A todos usaremos. Esto está bien. Esteban. ¿Qué hicieron? Claro, pero Claro, legal, el corresponsable. número 8. O sea, vamos a En el estudio proceso de formular, no tarea fue para posible, no estuvo activa. La respuesta es pues, ¿qué haremos para eso? Más bien, no, o sea, de hecho, pero, o sea, fueron los estudiantes que lo pusieron. ¿Cómo le Yo lo que le entendí fue, la formular no se activó, porque la que nos encargamos más. Como fue relevante, porque encontraron ¿Qué haremos para eso? formular? No, nosotros no tenemos formulación. Pues él dijo formular. Sí, pero es que lo que es de los planteamientos de los objetivos. Por ejemplo, lo tengo más claro yo. Sí, No planteamos formulación, lo que las sí, porque la esa representación simbólica viene la idea era emplear y e interpretar. interpretar. Digamos que esa es la contestación. Listo.
Luego Nicolás pregunta, Entonces era como ¿qué que diferencias encontramos sí, y por qué no se todo activaron? el- Claramente, por la misma respuesta de la pregunta anterior. por la Como les conocida. enseñó cómo. Esa la puede contestar Esteban, que está hablando de tareas también. Si quieres responder tú también, ok. Esa Ya es la la otra vez. ¿Cuál? Y no me lo enseñas por Sí. más, como más autoreflexión. En ese sentido, es una debilidad. Sí, es Pero después parecida a de la, los a la problemas 4. podemos mirar. Esa la haces tú, Steve. Puedo Y la última pregunta. De hecho, Nico, es claro, es la misma pregunta que yo soy le hice utilizando. como modificar Lo quería volver a hacer. y que si yo lo modifico. Bueno, la siguiente Pero con la posibilidad. Entonces se hizo del año pasado para la Esa sí me la dejo de mí. pues que si fue favorable para la unidad didáctica de la formulación o básicamente cuál fue los factores que cambió su Al contrario. Así que toca a ti. Y de no las tengo claras. Alexander, Entonces, pregunta, ahorita la idea ¿qué criterios de logros no se activaron? Obviamente no. Pero es que de- yo siento que es de eso. Eso va a generar a que Dice quién la contesta. se Sí, ahí lo quería ¿Alguien abrir tiene el grafo gráfico. ahí? Eso, pero- como las van a Sí, aprender. o sea, los criterios de logro del camino que no se activó. Es Está muy listado, fácil. es como- Eso ya lo habíamos contestado. Pero sí, Está en el listado de análisis cognitivo. ¿De quién la contesta? O sea, yo siento que la solución está en la modificación tiene que ir hacia conceptualización. dejar más ¿Esteban? claro. Listo. Sí, Y o me sea, retroalimentación luego de- exactamente. Si los estudiantes saben, En lo cuando yo lo mencioné, especialmente los estudiantes de mal estado, que es lo único que puede hacer. Y no sé si hubiera ejercicios ellos previos para que se los 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 la tomamos debilidad como de ejemplo, la fortaleza. Ah, de Bien. Más bien. O sea, lo mismo, porque estamos tomando eso como una debilidad y una fortaleza al tiempo. Exacto, como Sí. que, no, o sea, aquí yo tengo como que a qué elemento pertenece, cómo lleva, Y al contrario, digamos, cómo lleva esta a modificar la unidad. Exacto. de Exacto. análisis. Como eso, algo que sea debilidad y fortaleza al tiempo, como lo modificar. Después que estaba de eso. Con Pedro que venía, no Bueno, Pues sí, entonces, yo, Una debilidad también por pesadilla. Pesadillas. yo diría que más que todo, pues nos permite Bueno, que los del luego ya primer se reformule como tal diciendo específico que no tarea uno con que sea obligatorio la parte de procedimental para que se sea al final. Eso está explicado en base a los dos objetivos, ¿cierto? ¿Qué? Este cuadro. No, este es de solo el 1 y este es del 2. Ah, bueno, pues, ahí, exacto. Ahí Bueno, yo. se volvió una fortaleza que nos llevó a sustituir. Es mejor primero. ¿Sí, seguro? Y Alexander pregunta qué otros factores influyeron en la Esa modificación. la contesto yo. Tú. Sí. Sí. Listo. Entonces el orden sería, tú comienzas, Yo luego ya Esteban, contesto 4 de 1. sí, Como para no. sí, claro. Luego Esteban, y finalizo yo. Listo. ¿Quién preguntó? Está. Ah, No. Ah, sí, uy, pues que ese cálculo está re. O sea, pues yo todavía no estoy seguro de echando como si ahora que ¿En qué parte de Cali? ¿Qué parte de Cali andas? es que era literalmente un criterio. No. ¿En Limonar? Pupi. Sí. Pero en Ah, un bueno. criterio se O establece. sea que puedes salir con tranquilidad. Sí, era un criterio, sabía que ser. Porque Cali se había vuelto un poco insegura, ¿no? Yo no estuve. Y Cali se estaba muy insegura. Y es que Cali un calentado, el hombre. Entonces, bacán. Sí. Ya está nuestro compañero. Muchos le están dando por Canal Capital y Petróleo. Sí. Digo, por Telepacífico. Ay, yo te voy a volver. El petróleo es bacán. No, pero es que el año. Sí. Aunque me gusta más la feria. Sí. Ay, sí, la feria. A conocer niños. Positivo, hecho. sí, para la segunda tabla. Entonces fue el Sí, sí, punto 6. Me las de la feria me gustan las más de salsa.
Sí. Uno piensa el 1.0. Ah, bueno, sí, hay espacios más así, pero también hay espacios como para eso. No, pero tú vas a Río Cali, al frente de la universidad, y es abajo por ahí, y no se te tiene ahí. La alternativa. Preparando la pregunta 5. Ahora estoy confundiendo con pero sí, Nico tiene razón, es para, como decimos en Cali, para hinchas del partido Cali, que son los de estrato 8. Sí, pero no para Sí. ver eso. Sí, sí, pues ahí de pronto. En serio, usted reconoce hinchas del partido Cali porque estoy en la Jerez. Yo soy hincha de América porque estoy en el Selvat. La Jerez ya muy bonita, muy buena. Ahí sí. Ajá. O sería revisar si la tarea sí, o sea, como que propiciar ese camino, era muy obvio que no era mejor. Entonces ahí podríamos intentar revisar el camino. Perdón, la tarea. Sí. O revisar la comprensión de ese. Entonces, Sí, señor. está la de los objetivos, perdón, la de algunas que la tarea uno tuvo objetivos científicas y la tarea de los objetivos científicos. Bueno, la segunda, que es de mayor flexibilidad, se quiere la implementación de los entonces la de Ay, yo era por Colombia. Gracias. Sí, 36 años, yo estoy bien. Gracias. Ya, 16 de agostico. ¿Dónde está? y la de también la habilidad y eso. Que también fue cuando- Agostos. El signo Leo. Y yo soy creo en eso. Yo soy creo en astrología. Yo ayer. Pero eso me quedé expectativa. A mí todo me genera curiosidad. Expectativa efectiva. La diferencia. Sí, pero bien. Entonces sí que eso empiezo. Y ¿Listos? 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 Muy bien, estamos listos. Entonces, regresamos a las salas. Deshacemos las salas, Sofía, por favor. Listo, profe. Gracias, Sofía. Después de no sé cuántos años, ustedes me han enseñado un truco tecnológico que yo no conocía. El de crear las salas, pero que cada quien se junta a la sala en cambio de tener que crear las salas simultáneamente. Esa fue chistosa. Alex se metió. Nos metían, ¿no era? Fue el monitor el que empezó a meternos por todo lado. Ah, sí, sí, sí. Sí, fue el monitor. Eso es una. Sí, yo sí. Esteban resultó el Bueno, creo que ya regresamos todos, ¿o no? No, todavía no. Creo que sí. Sí. ¿Estamos todos aquí? Es que en las salas veo gente, señor. pero bueno, estamos todos. Muy bien. Entonces, grupo 1. Sí. Claro. Bueno, entonces con respecto a las preguntas que nos hicieron, voy a empezar yo y voy a referirme a 3 de las 6 preguntas. En primer lugar, acerca de la temporalidad, digamos, la flexibilidad que tuvimos al momento de la implementación, se debió a, bueno, a sobre todo a 2 factores, al ritmo de trabajo de los estudiantes
en particular y a la necesidad de mayor retroalimentación, sobre todo en las tareas del segundo objetivo. Además, pues hubo otros factores que pues no afectaron mucho, pero pues sí es importante mencionar. Entonces, hubo actividades institucionales que no teníamos, digamos, en el radar, que cambiaron más que el tiempo de ejecución, cambiaron como las fechas que teníamos propuestas, pero bueno. Más allá de eso, pues no, nada muy grave. Igual, pues consideramos que el desfase no fue mucho, fue solamente de 2 sesiones. Entonces, pues, sobre todo teniendo en cuenta que hay sesiones más cortas que otras, entonces no nos pareció tan dramático el cambio. ¿Cómo proponemos cambios, digamos, para mejorar esto en la unidad didáctica? Pues estábamos pensando mirar si es pertinente hacer cambios en la tarea diagnóstica en términos de identificar em, vacíos o digamos cosas que los estudiantes necesiten de mayor explicación antes de la implementación y así no tener que hacer retroalimentaciones más largas después de cada tarea o en la previsión de los tiempos, pues ser un poco más realistas en cuánto nos va a tomar cada cosa. Eso por un lado. Después tenemos la pregunta de qué tareas contribuyeron a la motivación. Pues como mencioné, pues que se nos iba como acabando un poquito el tiempo. Entonces agradezco la pregunta porque me permite pues comentar algunas cosas que no alcancé a comentar en la presentación. Y es que tuvimos percepciones muy heterogéneas en cuanto a lo que afectó la motivación de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, en las tareas del primer objetivo, en las preguntas abiertas, cuando algunos estudiantes decían lo que más me gustó fue el contexto de la tarea porque lo sentí cercano a mí, otros decían no entiendo esto que tiene que ver con mi vida, otros entonces decían lo que más me gustó fue medir en el mapa con mi regla y no sé qué, y otros decían me da pereza usar la regla, no me gusta, y otros decían lo que más me gustó fue hacer los cálculos porque se me da bien, y otros decían lo más aburrido es hacer los cálculos porque lo más chévere es medir. Entonces digamos que eso pues tenemos un grupo de estudiantes muy heterogéneo, pero pues fue chévere identificar esas cosas. Y en las tareas del objetivo 2, digamos que el factor que donde más vimos que hubo heterogeneidad fue en la conformación de los grupos. Como no los dejamos hacer los grupos como ellos quisieran, sino que en la primera tarea los hice al azar y en la segunda tarea cogí la lista de estudiantes, los organicé por promedio y de ahí saqué los grupos. Entonces a algunos les encantó su grupo en ambas tareas, en otros en una sí, en otra no, y en otros no les gustó nada, a algunos no les gusta trabajar en grupo de plano, otros no les gusta trabajar solos de plano, entonces pues también ahí hubo percepciones distintas en ese sentido. En el matematógrafo teníamos la variable de pude interactuar con mis compañeros y al momento nosotras de revisar los diarios pues vimos que allí había también una pregunta abierta que le preguntaba sobre el trabajo en grupo, qué rol asumió cada estudiante, que si le gustó, que si no le gustó, que si le pareció pertinente, y pues ahí vimos la relación entre esa variable y lo que los estudiantes contestaron en las preguntas abiertas, que es por lo que decía que pues fue muy bueno haber incluido las preguntas abiertas en el diario de los estudiantes. Sí hubo una percepción general que a los estudiantes les gustó muchísimo, entonces fue muy positiva en términos de la motivación con respecto a la primera tarea del segundo objetivo, porque esta tarea implicaba que ellos en grupo se organizaran como mejor pudieran para medir el patio de octavo con los pies, con las manos, con el cuerpo, como pudieran, y después de ahí hacer un dibujo a escala. A todos les gustó ese como salir y medir con el cuerpo y después inventarse alguna manera de trasladar eso a un dibujo a escala. Eso sí fue como una constante, entonces eso fue un aspecto positivo que fue más bien homogéneo en todos los estudiantes. Ya por último, la pregunta, comentario de Nico, pues sí, digamos que es algo que ha sido muy interesante ver estas diferencias en cuanto al género de los estudiantes. No consideramos que sea, o sea, la debilidad no es haber encontrado esa diferencia. Me refería a la debilidad en cuanto a que lo que sí percibimos fue que los estudiantes hombres, niños, a medida que pasaban las sesiones de la unidad didáctica, se tomaban el diario del estudiante como con mayor ligereza y tendían a sobrecalificarse. Entonces se ponían todo en verde, todo en 5, todo en 10, todo excelente, todo carita feliz.
y las niñas fueron más autorreflexivas y más autocríticas. Entonces, la debilidad no fue encontrar eso. La debilidad de pronto estaba en que pues tenemos que ser más claras en cuanto, primero, al fin de la herramienta, porque los niños sí tendían a relacionarla más con la nota final, entonces como si eso fuera a afectar su nota final, que las niñas pues entendieron bastante rápido que eso no iba a suceder. Los niños sí era como, sí, como que había una percepción de que ellos pensaban que si se ponían amarillo o rojo, o si se ponían la carita triste, de pronto eso iba a afectar su nota. Entonces, pues tenemos que ser más claras en ese sentido y tenemos pues que reforzar obviamente en los estudiantes la importancia de la autorreflexión, del ejercicio metacognitivo como algo que se debe hacer en serio, ¿sí? Entonces, también en las preguntas abiertas, en términos generales, o sea, obviamente cada grupo tiene sus excepciones, pero en términos generales los niños hombres eran mucho más escuetos. Respondían sí, no, más o menos. En cambio, las niñas hacían oraciones completas, me gustó más que no sé qué y tal. Entonces eran como mucho más reflexivas en ese sentido. Estoy de acuerdo con que encontrar eso es una fortaleza, digamos, en el diseño del diario de los estudiantes y pues nos da cuenta de particularidades superficiales y profundas del grupo de estudiantes que tenemos. Pero sí, digamos, lo que tenemos, lo que quisiéramos mejorar en la puesta a punto de la unidad didáctica es cómo cambiamos esa percepción de la herramienta por parte de los estudiantes. Pues eso, no sé si me hizo falta algo, creo que no, y entonces le doy la palabra a mi compañera. Gracias, Moni. Voy a responder la primera pregunta de Nico, que se refería a qué pasó específicamente con las tareas y su contribución a las expectativas de afectivas. Entonces encontramos que para el objetivo número 1 específicamente, tenemos la tarea 1.1 y la tarea 1.2, en donde la tarea 1.1 tuvo una menor contribución porque fue donde más se nos presentaron activaciones nulas durante el camino de aprendizaje, lo que pues ocasionó que fuera más bajo el porcentaje de contribución a esa expectativa, y cosa que no pasó en la tarea 1.2, donde solo existieron activaciones parciales y los estudiantes pues lograron terminar o llegar a un final de la tarea, y eso aumentó que pudiera crecer por parte de la tarea 1.2 la expectativa afectiva número 3. Más que todo que en los últimos criterios, los criterios finales de logro, ellos tenían y apostaban más a esa expectativa afectiva, contribuían más. Para la pregunta de Germán, que si algún criterio de logro no fue activado, encontramos que para la tarea 1.2, también del objetivo 1, el criterio de logro 1.6, que era un criterio de logro alternativo, un camino alternativo, no fue activado, y pues entonces ya pensando en la mejora de esta unidad, o específicamente en esta tarea, pues sí, tendríamos que revisar si la tarea en su formulación indicaba que era obvio usar el otro camino alternativo. Estos caminos perseguían la conversión de unidades por regla de tres y por factores de conversión. La que usaron fue factores de conversión. Entonces tenemos que revisar la formulación de la tarea, a ver si la misma tarea guiaba al estudiante a que utilizara factores de aprendizaje, factores de conversión. Y si no, pues entonces también tenemos que revisar si los estudiantes no contaban previamente con una concepción clara de la regla de tres. Y por último, la pregunta de Alex de qué información no fue relevante o poco relevante, pues encontramos que para nuestra unidad didáctica, en el análisis que realizamos a través de los módulos, toda la información fue suficiente, toda la información la utilizamos, entonces no tenemos ninguna información irrelevante en nuestra unidad didáctica. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Grupo uno. Grupo 2. Listos, bueno. Permítame un segundito, voy a compartir pantalla. Bueno, yo me encargaré de responder 4 de las 10 preguntas, empezando por la de Nicolás, la cual nos pregunta por la diapositiva número 12, en la cual, espera que es que esto no me deja ver, 7, 8.
Bueno, sí, efectivamente lo que nos comentó Nicolás es cierto, pues por temas de tiempo en la exposición no pudimos explicarlo con un poco más de profundidad, pero sí, pues acá en unas debilidades fue los estudiantes que trabajaron con el tablero de Galton físico. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Pues el colegio solamente cuenta con un tablero de Galton físico. Entonces, de los 8 grupos que se conformaron, solamente un grupo tenía el tablero físico y los otros más trabajaron con tableros virtuales. Entonces, pues, por ejemplo, ellos, los que tuvieron el tablero físico, tuvieron mayor dificultad, pues porque simplemente estaban como limitados a lo que el tablero disponía. Ejemplo, a la cantidad de esferas que tenían o a una determinada cantidad de lanzamientos. Mientras que los que tenían el tablero virtual ya podían, por ejemplo, disponer de mayor número de esferas para poder arrojar, podían, no sé, jugar con el simulador y de pronto cambiarle ciertos parámetros para que las respuestas de pronto fueran un poco diferentes, mientras que los otros se vieron un poco más limitados. Eso en cuanto a la debilidad. Luego Mónica nos pregunta aquí en la diapositiva número 11, nos pregunta por la expectativa efectiva número 5. Perdóname un segundo. Bueno, listo. Entonces, pues que hay una gran diferencia entre lo que, en los criterios del logro en la parte del profesor y lo que tenemos pensado que era como una percepción del 50, que era medio, y lo que nos arrojó fue un 94.1, que es bastante alto. Entonces, pues efectivamente hay una gran diferencia. ¿Qué fue lo que pasó acá? Y es que, primero, pues este es con respecto al objetivo 2. El objetivo 1 se convirtió en un conocimiento previo. Entonces, al tener los estudiantes ya como algo harto bagaje en la parte de la tecnología de la aplicación de Excel para poder modelar la desviación estándar, pues les dio tiempo a ellos para que pudieran enfocarse muchísimo más en la interpretación y eso permitió que buscaran estrategias para responder a los requerimientos, que es lo que tiene que ver con expectativa efectiva número 5, que es el buscar estrategias matemáticas para responder a los requerimientos de la tarea, lo cual sucedió gracias a la tecnología, lo cual no teníamos pensado que fuera tan alto y pues efectivamente gracias pues a la implementación y pues al análisis del sistema pues nos arroja una percepción de los estudiantes alta. En cuanto a la pregunta de Erika, que es la diapositiva 9, bueno, nos menciona acerca de las expectativas afectivas 3 y 4, lo cual nosotros tenemos unas percepciones altas y pues resultaron ser medias, hablando cuantitativamente 47,5 o 66,9 respectivamente. Pues bueno, eso fue algo que no teníamos presupuestado, de hecho casi en todas las expectativas, pues hubo grandes diferencias entre lo que teníamos presupuestado. Digámoslo así que pues en un inicio, el hecho de que ellos se hayan inclinado bastante por la parte tecnológica, pues digamos que nos cambió muchísimas cosas. También, por ejemplo, hablando de caminos de los grafos en los cuales no los abordaron los estudiantes. Entonces, pues aquí podemos mencionar que, por ejemplo, en la expectativa 4, pues fue la más alta de todas, pero sigue siendo pues media en la cual pues ellos lo que hacen es utilizar la tecnología para responder al requerimiento. Entonces, pues bueno, ella pregunta que en qué nos basamos para hacer como este análisis. Pues bueno, en primer lugar, pues tomamos en cuenta todas las evidencias que los estudiantes subieron al Classroom, los diarios del docente, los diarios del profesor. La retroalimentación constante también fue importante para poder analizar un poco pues estas diferencias y pues ellos al objetivo uno, hasta ahorita al enfrentarse al tema como tal, pues por eso consideramos que de pronto las expectativas afectivas estuvieron un poco bajas. Sin embargo, pues en la expectativa 4 consideramos pues que al ser un 66,9%, pues digámoslo así que no se puede comparar con por ejemplo, si ese es medio, pero por ejemplo 37,8 también es medio. Entonces, por ejemplo, lo que Pedro nos decía la sesión anterior, pues mejor fijémonos en lo cuantitativo. Y si hablamos de lo cuantitativo, pues el 66,9 pues digámoslo así que es como un medio alto, por así decirlo. Y finalizo mi intervención con la parte de los que nos pregunta Fitz, y es que en la diapositiva 10 se mencionó pues que fue el uso de la tecnología como el uso de Excel como una debilidad y una fortaleza. Entonces, pues, ¿a qué nos llevó esto? Pues como lo mencionamos en la presentación, pues lo vimos como una debilidad, fue porque la parte procedimental se vio un poco olvidada, por así decirlo. Y lo consideramos una fortaleza, pues porque hay em, muchos aspectos positivos de utilizar la tecnología, por ejemplo, el ahorro del tiempo para cálculo, la precisión de cálculo, la representación. Entonces, ¿qué nos lleva a modificar la unidad didáctica? Entonces, por ejemplo, ya cuando hagamos las modificaciones es que solamente en el objetivo 1 o al menos en una de las tareas
que el proceso, la parte procedimental se vea netamente obligada a que el estudiante la aborde. Ejemplo, ya no dejarles como disponibilidad de la hoja de cálculo de Excel, sino que ya, por ejemplo, es con la calculadora y una hojita y papel y el problema, vamos a calcular la desviación estándar de tales datos, vamos a calcular la dispersión de los datos, netamente haciendo uso de la parte procedimental para que se resalte un poco aquí esta parte algorítmica y algebraica. Continúa mi compañero Esteban con las intervenciones. Adelante, Esteban. Ok, bueno, reiterando, creo que no los había saludado. Buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Voy a compartir pantalla. El anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Ya, Porfa, ya me dan damos permiso. permiso, Esteban, que no teníamos previsto eso. Muchas gracias, don Pedro. Te toca a ti, Compartir. Entonces darle aquí, anfitriona a Esteban, por favor. Ah, y a Danilo también. Yo también. Y a Sí, mí sí. también ahorita. Sofía. A Danilo y Sofía, todo, Sofía. y a Nicolás también, de una vez. Por volver a repetir los nombres. Danilo, que está Todos. ahí como Danilo Fic. Pero yo creo que es más fácil abrirlo para todos, ¿no? O sea, ahí en la opción de compartir hay como un triangulito y dice cómo permitir compartir a todos para no hacerlo uno por uno, ¿no? Ah, ok, listo. Déjame entonces, ya reviso. Eh, Más rápido ella. Sí, claro. Yo hubiera hecho desde el principio. Sí, ya se puede compartir. ok, listo, listo. perfecto. Adelante, Esteban. Sí, señor. Entonces, yo voy a responder las preguntas que hizo el profesor Danilo, hizo dos, y perdón, el profesor, Yo creo que el Danilo no fue. profesor Alexander, el profesor Alexander, fuego amigo. Estamos hoy en esas, ¿no? El profesor Alexander que hizo dos, y por acá tengo una de Nico. Voy a contestar desde la de la segunda pregunta que hizo Alexander. Entonces, preguntaba el profesor sobre los criterios de logro que no se habían activado. Entonces, vamos a abrir por acá el listado, ¿sí? De análisis cognitivos y vamos a revisar esa situación. Entonces, como argumentaba el compañero Germán ahorita, en la parte final de su intervención, todo lo que tiene que ver con caminos manuales, con procedimientos manuales, sin intermediación de la hoja de cálculo, fue lo que en gran medida en nuestra unidad didáctica no se activó. Entonces miramos que el criterio 1.7, 1.9, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, todos esos caminos no se activaron, es decir, es la parte inferior del grafo, esos caminos no se activaron. Y como consecuencia, pues el primer objetivo de aprendizaje es netamente obtención de la desviación estándar, el cálculo numérico, y ya el segundo objetivo es ese mismo procedimiento y su posterior análisis. Entonces sucedió exactamente lo mismo, que todos esos criterios de logro que involucraban procedimientos manuales se vieron relegados simplemente por el uso de la hoja de cálculo. Y en ese sentido, con los compañeros hacíamos una reflexión muy interesante entre semana, porque nosotros no previmos que la unidad didáctica los estudiantes al final se iban a decantar por el camino de la hoja de cálculo. Creo que en ese sentido tal vez nos tocó pensar un poquito más como ellos y no como nosotros como profesores. Porque pues yo me pongo en el lugar de los estudiantes y si a mí me dan la opción de calcular la desviación estándar de 30 datos manualmente o hacerlo por Excel, pues lo hago por Excel toda la vida. Entonces creo que nosotros dentro de lo que tenemos proyectado es mejorar los contextos de tal manera que se pueda utilizar los procedimientos manuales porque tampoco vamos a poner a los estudiantes a hacer unos cálculos
de cantidades que vienen dadas en millones utilizando la calculadora. Pues, son 30 datos, pues una cosa que se vuelve supremamente tediosa y el objetivo es pues, que se noten los procedimientos y que se note el lenguaje simbólico, que es lo que nosotros queremos, que fue lo que nos faltó en ese sentido. Bueno, en tanto a las tareas que contribuyen más en la parte afectiva, en el proceso de la motivación, entonces nosotros encontramos que la tarea 1.1 y la tarea 2.1, ¿sí? Son las que representan mayor aporte, ¿sí? Las que presentan mayor aporte para, para el proceso de motivación. Y en tanto a los criterios de logro, vuelven a ser estas mismas dos tareas las que eh, representan mayor activación de criterios de logro. En la tarea del tablero de Galton, sucedió que muchos estudiantes eh, cuando uno lee las respuestas que ellos dan y los comentarios que hacen en los diarios, muchos manifestaban que no entendían inicialmente, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Y por qué, cuál es el objetivo de utilizar esta herramienta? ¿Cuál es el fin? Es decir, no veían el final de la película, por decirlo en términos coloquiales. ¿Sí? Entonces, nosotros también reflexionábamos en tanto a que esta tarea es muy interesante, ¿sí? Y si miramos en tanto a la parte de lo que más les gustó a ellos fue el uso de esta herramienta tecnológica, y eso tiene un porcentaje pues muy alto, pero entonces deberíamos de darle nosotros acá como grupo en nuestro proceso de reformulación un enfoque diferente de tal manera que el estudiante sintiera que esta representación del tablero de Galton, ya sea física o virtual, como una herramienta específica para, además del juego, ¿sí? Que no solo se convierta en vamos a jugar y jugamos, ¿sí? Sino que vamos a jugar para, ¿sí? Para darle respuesta a algún requerimiento más específico. Vale, con esto Listo, paso Esteban, a es que ya vas pasado de tiempo. ¿Vale? bueno. ¿Algo importante que te quede? No, ya listo. Listo, vale. Listo, pues pasamos al grupo. Falta yo. Pero Es que eran 10 preguntas, profe, qué eran pena. 10 preguntas. A ver, Me quedan 3, pero va a ser breve. yo sé que somos 3 grupos y que tenemos tiempo, pero tenemos que regular el tiempo de las reacciones, ¿ok? Listo, dale, Daniel. Listo. Será entonces concreto. A la pregunta de Frida, ¿por qué no usamos el proceso de formular? Desde el inicio del diseño en análisis cognitivo, nos enfocamos en el proceso de emplear para el objetivo número 1, que evidentemente es donde más problemas tuvimos, y el de interpretar para el objetivo número 2. Desde un inicio no pretendimos usar el de formular, dado el lenguaje simbólico algebraico que ya nuestra unidad didáctica de desviación estándar tenía. Entonces, digamos que ese proceso no lo quisimos usar. Respecto a la pregunta de Mónica, en cuanto al plan de estudios y el histórico, pues debo decir que bueno, que todos saben que llevo más de 20 años en la institución, hemos seguido haciendo un currículo flexible en la medida en que este currículo pretenda y permita modificaciones. Una de ellas, en el pasado, antes de hacer la maestría, fue la separación de estadística en grado 10º, pero nunca se había pensado en tener estadística desde grados 6º hasta 9º. En el inicio de la maestría, una vez elegimos el tema, durante el segundo bimestre, porque el calendario es a tu pregunta, hicimos una modificación tendiente a que pudiéramos hacer la aplicación más o menos en la época de abril-mayo. Esto nos permitió hacer una reformulación del plan, incluir en el área de geometría, que usualmente está también separada en el año, hacer dos cortes. Entonces el corte fue de primer semestre solo hacer geometría, segundo hacer estadística. Eso me permitió en grado 9º hacer el año pasado digamos que manejar todos los conocimientos previos que habíamos diseñado en análisis cognitivo. Aquí para mencionarlos, pero solamente diré que
no incluimos nunca coeficiente de variación ni uso de valores Z, que obviamente la parte cognitiva tuvimos dificultades en nuestras tareas, ¿sí? Queríamos abordarlos durante la implementación de la unidad y no fue posible. Y con respecto a los aspectos de la motivación, bueno, iba a mostrar algo, pero por tiempo no lo voy a mostrar. Pregunté a Alexander. Hubo muchísimos aspectos en la motivación que gustaron. Uno, ha sido la primera materia del área de matemáticas que rompe un poco el molde de trabajo. Es decir, ninguna materia de matemáticas había usado la sala de sistemas. Entonces, hacer uso de la sala de sistemas fue importante, eso. Dos, trabajar todo el tiempo en parejas o en equipos, salvo la evaluación final, fue un factor muy motivante. Trabajar con la plataforma de Classroom, o sea, trabajar con medios tecnológicos les encantó. Una de nuestras dificultades que evidenciamos en el diagnóstico fue el no uso correcto de Excel. Nosotros derivamos unas previsiones, usamos las previsiones y con un compañero de área que tengo que es experto en Excel, hicimos un trabajo y esto derivó las problemáticas que tenemos hoy en día. Y es que fueron, o sea, demasiado allá y ellos sí, en las tareas del objetivo 1, que era de emplear, usaron mucha interpretación. Entonces, una reflexión que yo hacía con mis compañeros es, quizás pensamos muy poco en las capacidades de los estudiantes y en estos aspectos realmente de uso de software, digamos que son mucho más hábiles y eso nos permite ahorrar mucho tiempo y abordar tareas que, como en el examen final, pretendemos hacer un análisis de salario mínimo y IPC en Colombia y hacer, digamos, análisis un poquito más profundo, que es lo que me queda a mí como reflexión y encargado, pues, obviamente, del área en el liceo. Muchas gracias. Listo. Gracias, grupo 2. Pasamos al grupo 3. Empiezo yo. Comienzas tú con la diapositiva. Listo. Ya vuelvo a compartir. Bueno, explico de nuevo la diapositiva número 8 para que hicimos una comparación final entre los últimos elementos que habíamos establecido en el módulo 5.4, que era un criterio de evaluación. Entonces, los últimos tres elementos eran el sistema de evaluación, la dimensión efectiva y la motivación. Respecto al sistema de evaluación, por el plan de área de matemáticas, la institución evalúa de acuerdo a los pilares de la educación o los componentes, como técnicamente se llama, que es un saber hacer, un saber ser y un saber saber. Después lo planeamos de esta manera, utilizamos esto para diseñar el examen final. Esta evaluación final se aplicó respecto a lo planeado. Sin embargo, la autoevaluación, que es un requerimiento de la institución, se hizo en mi planilla de notas, pero no se tuvo en cuenta en la unidad didáctica. Del mismo modo, la coevaluación. Entonces, de los ajustes, pues, como previamente, no pudimos aplicar los formatos que habíamos hecho para la coevaluación, ya que es importante saber cómo trabajar en grupitos, el aporte de cada miembro del grupito. Nos alcanzó a hacer eso. Después de la dimensión afectiva, bueno, primero era incorporar tareas motivadoras, fáciles y contextualizadas, pero al momento de aplicar, el objetivo 1 fue que realmente cumplió con sus expectativas altas en la expectativa efectiva 1 y 4, como dije previamente. Sin embargo, el objetivo 2 tuvo poco desempeño en la contribución de estas expectativas, especialmente la expectativa efectiva 2 y la 3. ¿Por qué motivo? Pues falta diseñar problemas que o sea, tengan mejor con el contexto, como ajustes realizados, pues una mayor contextualización en el objetivo 2 y una retroalimentación afectiva y constante. Con mi grupo estábamos hablando anoche que, o sea, puede que no di porque yo fui el que implementó, no di conceptos claves al inicio de que cada tarea tampoco hubo una retroalimentación. Entonces, como no hubo una retroalimentación y tampoco hubo ejercicios previos del tema, el estudiante perdió seguridad, que eso normalmente pues, afecta tanto la expectativa, a la dimensión afectiva como la motivación.
Pues sí teníamos planeado la retroalimentación, pero debido a factores del tiempo como Semana Santa, entrega de boletines, días abiertos, que es cuando los profesores informan acá eso quita el día del idioma, ¿qué más? Izadas de bandera, eso quitó tiempo. Lo implementó, pues, el objetivo una alta motivación, el objetivo es una menor motivación, ya que los estudiantes consideraron que eran tareas muy técnicas, con un conocimiento algebraico muy abstracto y repetitivas. Por eso la variable 3, que era que es el tema, le pareció interesante, tanto fue el menor variable en el matematógrafo en este objetivo 2. Por lo tanto, debemos, como ajustes realizados, debemos incluir más variedad en un contexto auténtico y objetivo 2. Pues sé que estamos ya de tiempo, pero como conclusiones, pues en la tarea 2.3 los criterios de logro 2.8 y 2.9 no se activaron. Pues como yo dije, por falta de tiempo, escasa conexión con interés, el estudiante le pareció repetitiva la tarea, consideró que pues 3 tareas para un objetivo era demasiado. No, anoche estábamos reconsiderando eso y hablamos de eliminar la tarea 2.1. ¿Por qué la 2.1? Porque si la eliminas de la tarea no afecta ni el camino, el grafo del logro, ni tampoco afecta la contribución de los DBA, puesto que las tareas 2.2 y 2.3 también están asociadas a los 3 DBA de 11. En la tarea 2.3, la baja consecución, pues se explicó por el tiempo, ya que no han salido a vacaciones, no querían, pues ya habían finalizado entrega de boletines. Apenas agradecí, les doy incluso torta, no mentira. Ausencia de soporte tecnológico en el desarrollo, ya que no tenía la posibilidad de usar GeoGebra, escasa conexión con conceptos significativos y cálculos complejos en refuerzo previo procedimientos. Este refuerzo previo procedimientos sí es metacognición, una reflexión de la práctica docente, se debe mejorar eso en este refuerzo previo de procedimientos. Otros factores que contribuyeron a la expectativa efectiva es reducción efectiva del tiempo por eventos institucionales, uso desigual de GeoGebra, una transición insuficiente gradual de las tareas. Esa fue otra cosa que me comentó los estudiantes, que deberían que muy parecida a las 3 tareas, y lo que incrementa pues, la carga cognitiva y redujo la implicación emocional. Ya finalmente en la motivación, concluimos que para las tareas 2.1 y 2.2 identificamos como fortaleza una curiosidad estimulada en contextos reales y preguntas abiertas a una disposición de enfrentar retos. Lastimosamente, en las tareas del objetivo 2, sobre la tarea 2.1 les pareció a ellos pues como interesante porque como lo dije, hubo una comparación entre sistemas de representación gráfica y tabular. Sin embargo, la tarea 2.2, a pesar de que los estudiantes mantuvieron el esfuerzo, pero presentaron errores específicamente en el uso de las escalas en los ejes para graficar las funciones polinómicas. Y finalmente la tarea 2.3, destacamos como debilidad la falta de variedad y contexto, afectó la curiosidad y el esfuerzo en los estudiantes. Gracias. Yo voy a responder las 2 preguntas que nos hizo el compañero Danilo. La primera corresponde a cómo los conocimientos previos influyeron en la implementación de nuestra unidad, cómo la falta de conocimientos previos y cómo se traduce esto en una dificultad. Como ya lo alcanzó a mencionar nuestro compañero Alex, en efecto, obviamos y no implementamos una conceptualización clara para el desarrollo de las tareas 2.2 y 2.3. Fueron pues espacios que no tuvimos eh, por cuestiones de tiempo la oportunidad de socializar con los estudiantes, y esto pues justamente responde a los bajos resultados de los estudiantes en estas tareas, al no enseñarles cómo, por ejemplo, eh, comparar crecimientos de funciones a través de mecanismos algebraicos. Pues el estudiante no va a tener las herramientas para hacerlo y por lo tanto solamente va a optar por el único camino conocido para ellos, que es el mecanismo eh, gráfico por GeoGebra. Entonces, de acá, esto de una vez responde a la segunda pregunta de nuestro compañero. Digamos, no hubo tanta en la planeación, no se vio tan fuerte como queríamos utilizar la herramienta de GeoGebra. Finalmente, digamos, los estudiantes se encontraron un poco maniatados, como listo, si yo no sé hacer esto algebraicamente, pues vamos a comparar el crecimiento de estas funciones de forma gráfica. Entonces ahí es cuando el estudiante acude a GeoGebra.
pero nuevamente eso también responde a una falta de conceptualización previa y una falta de retroalimentación en las anteriores tareas. Esto nos lleva de pronto a considerarnos tareas donde sí, digamos, durante la implementación se le dé la conceptualización al estudiante y donde también en las tareas se especifique que no se debe usar GeoGebra para que el estudiante también tenga la oportunidad de abordar los otros caminos de aprendizaje. ¿Listo? Y ahí ya creo que le paso la palabra a Nico. Listo, entonces las últimas dos preguntas repiten un poquito, qué pena, pero solo un poquitico, rápidamente, ¿no? Entonces, nos hacen la observación de acá porque esta expectativa, o sea, qué factores, digamos, encontramos para esta expectativa 3 y de hecho nosotros, pues en el documento hicimos el análisis sobre la 2 y la 3, ¿correcto? Entonces, estas dos expectativas tienen que ver con el interés y la curiosidad, ¿correcto? De pues, desarrollar conjeturas y de enfrentarse a estos problemas. Y pues podemos ver que esas dos expectativas afectivas, digamos que no se desarrollaron tanto. Particularmente, pues vemos que la primera tarea no fue tan interesante. Esto lo identificamos que fue por un tema de contextos, ¿sí? La primera tarea es un contexto científico, la segunda tarea es un contexto más empresarial, más como, imagínense que son como managers en una empresa, lo que sea. Y digamos que eso tuvo un poco más sentido para los estudiantes, o pues observamos. Sin embargo, también observamos que este resultado bajo en ambas también es derivado a las metodologías que se implementaron, que fueron pues bastante monótonas, ¿correcto? Entonces fue un poco ambos lo mismo, ¿no? Como hay una pregunta y pues la pregunta está contextualizada en un contexto interesante, pero pues finalmente es sentarse en grupos y resolver en papel una pregunta. Entonces, esa parte. Respecto a lo de las criterios de logro 2.8 y 2.9, estos tenían que ver con la comparación de tasas y pues la razón por la que escribimos por ahí que eran irrelevantes fue que nosotros esperábamos un nivel de análisis, no, análisis del comportamiento final de las funciones polinómicas, pero ese nivel de análisis no se cumplió, de hecho. Entonces, o sea, y no se cumplió porque, por ejemplo, los estudiantes se pasaron por esa parte y no llegaron, digamos, a las conclusiones finales, digamos, específicas que queríamos que llegaran. Y de nuevo fue porque se saltaron esto. Y no sé, o sea, la consideración que tuvimos, teniendo en cuenta pues todos los detalles que hemos comentado de la implementación, ¿no? Y de cómo resultó, es como, no tenemos tiempo, hay que tener como sí, como un cronograma más flexible, hay que ser de pronto un poco menos ambiciosos con el contenido y más ambiciosos con, pues, que les guste a los estudiantes, que sea algo que se les quede, ¿sí? Que no sean como 8 semanas de qué mal viaje o pues 8 sesiones de qué mala experiencia, y pues no quiero recordar eso, sino más bien, o sea, hay mucho contenido, pero pues mala experiencia, sino más bien de pronto un poco menos de contenido. Entonces, cuando mencionamos que las consideramos irrelevantes, también es como diciendo como no, consideramos que es más importante las otras partes del camino y de pronto si no hacen ese análisis que consideramos que pues deberían hacer y que podrían hacer, pues está bien. Digamos que ayer hablamos de que no nos gusta la palabra sacrificar, ¿no? Pero pues de alguna manera sí como que sacrificamos una parte del contenido para que pues la unidad didáctica sea pues más entregable para los estudiantes, ¿correcto? Entonces, eso. Comenzar con la reflexión crítica del uso de la inteligencia artificial. Dos grupos declararon que la habían usado, entonces grupo 2 y grupo 3, ¿no? Bueno, entonces grupo 2, ¿dónde está el micrófono? Ahí está. Por acá. Bueno, eh, bueno, digamos que a nivel individual, el curso que nos ofrece la universidad me ha permitido, digamos que ampliar un poco el panorama y la importancia que tengo como docente de conocer los entornos IA y de dónde se derivan. Nosotros como grupo, para el borrador, no hicimos ningún uso de la IA, salvo, digamos que ahí tenemos que hacer la aclaración, eh, la predicción que Office 365 nos da o nos ayuda. ¿M? Que es parte, y después de obviamente hacer, digamos, de hacer el módulo 1 de inteligencia artificial para docentes del futuro, debo evidenciar que ahí hay parte de IA. Eh, ya para el documento final, y no tanto por necesidad, sino por ensayo, filtramos una de las recomendaciones, sugerencias que nos hizo nuestro tutor Germán
Héctor Arandia, eh, y la filtramos. Digamos, vamos a mirar qué sugerencia nos haría un entorno ChatGPT para mirar, pues obviamente, cómo respondería a esa sugerencia y qué tan de acuerdo nosotros estaríamos con ella o no. Eso lo dejamos en el documento final, eh, tanto cuáles fueron las instrucciones que le dimos a ChatGPT, cuál fue el texto que ChatGPT nos sugirió y cuál fue nuestro parafraseo realmente de ese texto y la personalización que hicimos con respecto al requerimiento que nos hacía el tutor. En ese evento hicimos uso, ahí colocamos en esos aspectos cómo lo parafraseamos y cómo en un gran porcentaje nos ayudó a ser un poquito más coherentes en la respuesta. ¿Sí? Porque de pronto lo que nos hemos dado cuenta es que a veces eh, nos vamos por algunas ramas y no concretamos hacia lo que el tutor nos estaba diciendo. Es la primera vez que hacemos ese uso, aquí lo manifestamos. Evidentemente, pues ya en nuestro trabajo, digamos como individual, en el colegio lo uso ya mucho. eh, Digamos que solamente he hecho el módulo uno y el módulo uno me ayudó mucho a entender cuál es la realidad que tienen tanto los docentes, los estudiantes y bueno, la gente en general con respecto a la IA. Mi reflexión final es importante, así no la usemos, conocerla, estudiarla, porque está permeando muy rápido todos los ámbitos de nuestra vida. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Grupo 3. Yo comparto. ¿No se compartió? Ya. Bueno, en esta presentación de 10 minutos, de 3 minutos, perdón, vamos a hacer la declaración sobre el uso de la inteligencia artificial y respecto a la actividad 7.1. Mi grupo está conformado por Nicolás, Figueroa, mi persona y tutor Rolando Muñoz. El objetivo de esta presentación es responder las 4 preguntas que estaban en los criterios de las cuestiones generales para el uso de la IA. De esta manera general, como dije en la presentación de hoy, usamos la IA ChatGPT 5.0 para sugerir redacciones, reformular textos, generar tablas comparativas entre lo planeado y lo implementado y proponer análisis interpretativos sobre resultados y criterios de evaluación. Sin embargo, lo interesante es la primera pregunta: ¿qué información nueva y relevante fue aportada por la inteligencia artificial? Pues ChatGPT nos permitió sistematizar la información de las hojas de acetamiacle en las tablas comparativas, relacionando los promedios de motivación con cualitativos. De ahí de esto surgió la tabla que les mostré entre lo planeado y lo implementado. Aportó un lenguaje integrador entre las percepciones del diario del estudiante y diario del profesor, mostrando convergencias y divergencias de forma explícita. Sin embargo, para responder a la segunda pregunta sobre la información inválida, incompleta, sesgada o fuera de texto, en algunos momentos la IA presentó estimaciones numéricas aproximadas, por ejemplo, aproximadamente 4.3, aproximadamente 3, antes de acceder a los valores precisos del CEL. Esto generó un riesgo de imprecisión. También hubo riesgo de sesgo de confirmación. La IA tendía a reforzar la idea de que el objetivo 1 era siempre fue más motivador que el objetivo 2, sin matizar casos intermedios. Por lo tanto, bueno, para responder a la tercera pregunta sobre el uso de términos no propios del lenguaje técnico de MAT, aparecieron expresiones al digitar los PROM como gradiente descendente de motivación. Y yo, ¿esto qué es? ¿Esto qué? Que si bien son comprensibles, no forman parte de la estructura del MAT. También habían términos como reto alcanzable. Y yo, aunque es útil, es más pedagógico que técnico dentro del marco del MAT. Y también el sistema ACE. También, y esto sí sorprendió, la IA le asignó etiquetas o nombres tanto a las variables del matemotógrafo
como a las expectativas afectivas que habíamos creado. Pero al compararlas con el grupo no había ninguna relación. Y finalmente, en la última pregunta tuvimos qué contrastes entre la información con experiencia y otras fuentes documentales hicimos como grupo. Pues nosotros como grupo tuvimos que verificar las valoraciones de la IA comparándolas con los promedios numéricos reales de las hojas de Excel, de todo el sistema ACE, al ajustar las categorías cualitativas, alta, media y baja. También contrastamos la interpretación de la IA con el escrito en los diarios del profesor y los diarios de los estudiantes, al asegurar que las explicaciones de fortalezas, debilidades fueran coherentes con las fuentes, porque cosa que no era así. Como conclusión, porque son nada más son 3 minutos, la IA ChatGPT aportó estructura y sistematización muy valiosa, pero tuvimos que contrastar, corregir, ajustar la terminología y algunas inferencias para que fueran coherentes con el marco teórico del MAT y con la evidencia empírica y los diarios y hojas de Excel del sistema ACE. Gracias. Muy bien, perfecto. Me alegra mucho eh, eh, que podamos hacer este procedimiento. Eh, Tengo un par de comentarios sobre este tema de la inteligencia artificial, que tiene que ver con algo que decía Danilo en relación con el curso. ¿Ok? Eh, Como les comentamos hace 15 días, pues aquí nosotros no vamos a ni a enseñar qué es, ni a enseñar cómo se usa. ¿Ok? Entonces, en las preguntas que están en cuestiones generales, acabo de caer en la cuenta de que nos falta una pregunta opcional, que consiste en que nos podamos contar qué estrategias eh, usamos para usar la inteligencia artificial que funcionaron y que no funcionaron. Porque, pues ustedes recuerdan, cuando comenzamos a usar Google, nadie sabía usar Google y después de un tiempo uno sabe qué es lo que le pone a Google para que no le saque 50.000 cosas que no le interesa, sino lo que no le interesa. Con la inteligencia artificial no solamente es cómo uno construye la instrucción, sino cómo uno conversa con la inteligencia artificial. En el curso hay una parte que me parece muy buena, que dan 5 ideas de qué es lo que uno en una instrucción tiene que dar para centrar un poco a la inteligencia artificial. Entonces, la primera cuestión eh, no está dentro de las cuestiones generales, pero si cada vez que ustedes la usen aquí cuando vengamos a las presentaciones, tienen una idea que piensan que les puede servir a los demás grupos de su uso, tanto positiva como negativa, pues me parece importante. Las negativas ya las están mencionando en el sentido de las dificultades, bueno, que de pronto toma más tiempo usar la inteligencia artificial que no usarla, ¿ok? Entonces, eso, bueno, ese es el primer comentario. El segundo comentario tiene otro carácter. Y voy a hacer la similitud también con el buscador, con los buscadores. El buscador más conocido, pues, es el de Google, que no sabemos cómo funciona ese algoritmo cuando uno introduce palabras en el campo de búsqueda de Google para que él decida cuáles son las páginas que le muestran a uno. Y Google se niega a decir cómo es ese algoritmo por múltiples razones, ¿ok? En el caso de la inteligencia artificial, pareciera que fuera lo mismo. Es decir, pareciera que eso fuera como una caja negra que uno le escribe lo que sea. Primero, pues hay que saludarlo si es la primera vez en el día que, buenos días, ChatGPT, ¿cómo amaneciste? Todas esas cosas, ¿no? Es válido. ¿A ustedes les ha tocado ChatGPT masculino o femenino? Femenino. Porque también él decide, bueno. Pero el punto es que pareciera que no pudiéramos tener una idea de cómo es que esto funciona por detrás. Nico, hace un semestre, en una charla que nos dio, pues nos habló de probabilidades, si ustedes recuerdan. Bueno,
Nosotros matemáticos tenemos una ventaja sobre el resto de la humanidad para poder entender cómo funciona esto por detrás. Eh, entonces, no sé dónde poner. Y yo me encontré a un señor que fue, creo que socio fundador de OpenAI, la empresa de ChatGPT, y trabajó en otra cosa, ya no me acuerdo qué, que se dedicó más a la difusión y debe estar lleno de dinero sencillamente con la monetización de YouTube, ¿ok? Y tiene un conjunto de videos sobre cómo funciona la inteligencia artificial que son absolutamente eh, agarradores. Es decir, uno comienza a ver un video y tiene que terminarlo. Son corticos, de 8 minutos. Y tiene uno que verlo 5 o 6 veces para comenzar a entenderlo. Entonces, perdón un segundo, les doy un poquito una idea de eso. Entonces, a ver si lo encuentro, ¿no? Ya arreglé el formulario, ya me di cuenta cuál era el problema que tenía y ya está arreglado. No va a verificar si ustedes ponen como celular un número, pero ¿qué se le va a hacer? Entonces, ¿esto dónde lo tengo yo? Y Blue One. Este señor se llama Andrés Carpazzi. Perdón un segundo, voy a ver si es este. Ah, esto es lo que me gusta aquí, Cool Channels. Y no sé si sea este. No, perdón. ¿Dónde es que yo tenía que Si hacer? estás buscando el curso de redes neuronales de True Blue One Brown, ahí se las acabo de pasar. Por si acaso, él no tiene que ver con OpenAI, él trabajó en Khan Academy, él es educador. O sea, el anterior sí tenía que ver con OpenAI, pero él, Grant Sanderson, no tiene nada que ver con OpenAI, solamente es un excelente pedagogo. Un comentario. Bueno, listo, pero es que hay una serie de 6 videos Sí, que lo, son lo- lo acabo de enviar, son 8 videos. Lo acabo de enviar 8. por el chat de Zoom. Listo. Entonces, vamos a ver. El chat Bien. de Zoom. No puedo verlo yo aquí. Mover el mouse como hacia Sí, arriba. ya. Ay, Paramos este. Aquí están, sí. Son estos videos que están aquí a la derecha y son extremadamente bien hechos. Esto no es de 15 minutos, pero realmente se lo recomiendo. Sobre todo cuando lleguen por aquí a la parte de propagación hacia atrás y de cómo funcionan los modelos grandes de lenguaje y esta parte de los transformadores, de cómo la inteligencia artificial entiende algo. Tener una idea de cómo es eso le ayuda a uno muchísimo a la conversación con la otra persona. Es que ya te conozco un poco mejor, entonces ya sé cómo charlar contigo. Ya entiendo por qué metes la pata. Ya entiendo por qué cada vez que yo te escribo la misma pregunta me das respuestas diferentes. Ya entiendo por qué te cansas de vez en cuando. ¿Ok? Entonces, ese es uno. Y este señor tiene otro video que también me llamó mucho la atención, perdón si lo encuentro, que ya no me acuerdo si es en esta, que es este. Este, este video es un video en que él dice cómo utiliza los modelos grandes de lenguaje. Entonces y a mí también, pues, sencillamente alguien diciendo cómo usa las cosas.
pero es muy potente, muy potente. Entonces, perdón un segundo. Listo. Esto es para cuando no tengan nada que hacer en math, ¿ok? Yo he tenido que, de los videos estos de explicación, yo he tenido que verlos 5 o 6 veces y cada vez entiendo una cosita más. Porque además él desarrolló unas librerías para hacer los gráficos que es increíble. Pero el resumen es, nosotros que sabemos qué es la regla de la cadena del cálculo y que sabemos qué significa el producto de una matriz por un vector y la suma de dos vectores, entendemos cómo funciona esto. Y es potente entender. Listo. Bueno, ese era el primer comentario. Me alegra mucho las reflexiones que hacen sobre la inteligencia artificial y es muy importante para que todos podamos avanzar y usar esta herramienta apropiadamente. Bueno, ahora sí tengo mis comentarios a esta actividad. El primer comentario tiene que ver con que lo que ustedes están haciendo en este módulo es el material con el que ustedes van a trabajar en el módulo 8. ¿Eh? Hay que tener eso como presente, pero con unas aclaraciones. La primera es que en esta primera actividad y en la próxima todavía no estamos trabajando en cómo voy a arreglar mi unidad didáctica. En esta actividad y en la 7.2 estamos tratando de identificar los defectos de la unidad didáctica, ¿ok? No tiene mucho sentido que ahora pensemos cómo voy a arreglarla sin saber qué va a suceder, qué va a surgir en la actividad, la 7.2, porque lo que surja ahí puede cambiar qué es lo que arreglo si pienso solamente en arreglar con motivo de la 7.1. ¿Ok? Entonces, esa es una primera cuestión. Segunda cuestión, la reflexión que hicieron ustedes al comienzo de esta actividad, pues les sirve para una parte del documento del módulo 8 en esa reflexión sobre los contextos. No obstante, me da la sensación que las instrucciones de la actividad y de los criterios de evaluación no son suficientemente claros en el sentido de que lo que se esperaba o lo que yo tenía en la mente que se esperaba en esta parte de esta actividad era la reflexión de si con motivo de los cambios que pudieron haber habido entre lo diseñado y lo implementado, pudo haber efectos sobre la adaptación de lo implementado a esos contextos. La mayoría de ustedes, digamos que recogieron lo que habían hecho al comienzo y lo resumieron aquí. No importa, ya lo tienen listo para el módulo 8. En ese tema de los contextos, siempre me entra una inquietud porque es rara la ocasión en que un grupo de MAD no tiene dificultades en su implementación con motivo de eventos no previstos. El día de no sé qué, el día izada de bandera, qué sé yo. Y a mí me da la sensación que algunos de esos eventos, no sé en qué medida sí se pudieran prever para la planificación, pero es un comentario que ya es eh, por fuera de lo que ustedes presentaron. Siguiente comentario, se los comenté hace 15 días, pero quiero reiterarles. El sistema ACE tiene muchos defectos, pero uno de los defectos es presentar cantidades, tanto en cantidad como en etiqueta. Y algún grupo ya lo mencionó. Olvídense, por favor, de las etiquetas. No piensen en eso. Si ustedes quieren, pueden hablar de que esto es más grande que lo otro, pero las etiquetas confunden terriblemente el análisis. ¿Ok? Confunden terriblemente el análisis.
Entonces, ese es el siguiente comentario. Siguiente comentario, ya lo puntualizaré con más claridad al leer los documentos, pero en alguna o algunas presentaciones alcancé a identificar grupos que establecieron debilidades que no son debilidades. Me explico. No sé cuál grupo fue el que lo vi claramente, pero hablar de características de los estudiantes como debilidades de la unidad didáctica no son debilidades. ¿Ok? Ya lo identificaré, si lo veo en el documento final, lo diré, lo puntualizaré, pero recuerden que lo importante de debilidades o fortalezas es que sean atributos de la unidad didáctica, no aspectos que ustedes percibieron en los estudiantes. Bueno, percibí claramente diferencia, pero también lo miraré en el documento porque puede ser consecuencia de la presentación y no del trabajo que ustedes hicieron, pero diferencias en las presentaciones, en el detalle y la profundidad como ustedes intentaron identificar debilidades a partir de la información que el sistema les proporciona sobre la contribución a las expectativas de tipo afectivo con base en la activación de criterios de logro y de errores. Percibí diferencia en ese detalle y esa profundidad de eso. Como les dije hace 15 días, la dimensión afectiva pues es bastante complicada porque ese aparato de expectativas, tareas, criterios de logro y errores en esa escalera, que lo que se está esperando es a qué expectativas se contribuyó menos, qué tareas son las que responsables de que se haya hecho esa menor contribución y dentro de cada tarea, qué criterios de logro son los responsables para que esa tarea haya hecho esa contribución menor y cuáles errores están detrás de esto. Esa escalera en la dimensión afectiva pues está cogida un poquito con alfileres, ¿ok? Pero, pero en todo caso, en principio hay que hacerla con ese detalle. ¿Ok? Se contrasta con la otra información, la percepción del profesor o el matematógrafo. Bueno, el matematógrafo ya es para la motivación, no tiene sino esa parte de ahí. Entonces, también lo miraré en el documento final si es una cuestión de el resumen de la presentación o si se hizo eso. ¿Por qué hago este comentario como importante? Porque para la próxima actividad sí es muy importante, porque para la dimensión cognitiva esa es la información que tenemos. La información que tenemos para la dimensión cognitiva, ya sea para expectativas de aprendizaje de nivel superior o para objetivos, la información que tenemos es esa escalera. Y entonces ahí la tenemos que mirar en detalle para poder identificar cuáles son esas debilidades. ¿Ok? Bueno. Hay un comentario que surgió ya parcialmente, pero que seguramente va a surgir también en la próxima actividad. ¿Qué pasa con los caminos de aprendizaje alternativos que no se activan? ¿Ok? Entonces, aquí tengo varias reacciones. La primera, que la explico al final, pero la menciono como primera. Esto es un defecto del programa, del diseño del programa. Ya lo voy a explicar por qué. ¿Ok? Primera parte. Segunda parte, dense cuenta que para una tarea que tenga caminos de aprendizaje alternativos, es posible
que la tarea contribuya al 100% al objetivo sin activar varios caminos de aprendizaje. ¿Está claro eso? Es porque si todos los estudiantes se van por un solo camino y todos los estudiantes activan los criterios de logro de ese camino, ese producto cartesiano va a dar 100 y no se activaron los otros. ¿Ok? Bueno. Entonces, no podemos considerar, no podemos argumentar como debilidad de la unidad didáctica que no se activó un camino de aprendizaje porque esa es la razón por la cual la tarea no contribuye al objetivo. Ese no es un argumento válido. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? No obstante, constatar que yo diseñé una tarea y que estaba esperando que la tarea motivara la activación de diferentes caminos de aprendizaje, constatar eso cuando solamente se activa uno, pues sí me genera una inquietud. ¿Ok? Bueno. ¿Cuál es el defecto que digo al comienzo que es un defecto del programa? Pues que si ustedes en su grafo de criterios de logro del objetivo, cuando cuentan la cantidad de caminos de aprendizaje que tiene ese grafo, pues es muy raro que haya un grafo de un objetivo que no tenga al menos de 4 a 5 caminos de aprendizaje. ¿Ok? Es raro, pues sería un objetivo como muy sencillo. Y usualmente, pues hay más de 4 o 5. ¿Por qué? Porque buena parte de los caminos de aprendizaje son bifurcaciones en términos de sistemas de representación. Y de cada tema, pues tiene 3 o 4 sistemas de representación. Y entonces, pues naturalmente uno dice, no, pues es que yo quiero, pues los estudiantes pueden irse por lo numérico, o por lo tabular, o por lo simbólico, o por lo gráfico. Y ahí aparecen caminos de aprendizaje a la lata. ¿Ok? ¿Qué sería lo ideal? Que no es lo que les solicitamos a ustedes en el programa. Pues que los grupos concibieran cuál es la cantidad razonable de tareas que deberían diseñarse para un objetivo para tener una probabilidad razonable de que con esas tareas la mayoría de los estudiantes van a activar los caminos de aprendizaje que nos parecen relevantes. ¿Me explico? Sí. Porque si es una sola tarea o 2 tareas, pues puede haber una cierta variación, es decir, estudiantes que usen lo gráfico y estudiantes que usen lo numérico. Pero lo que no va a haber es que un mismo estudiante haya probado o usado diferentes caminos de aprendizaje. ¿Ven la dificultad? Es una dificultad que pues es problema del diseño del programa porque en el módulo 4 no les hacemos esta reflexión. ¿Por qué no les hacemos esta reflexión? Porque ustedes se enloquecerían. ¿Ok? Diciendo, no, pues aunque tengo solamente 2 objetivos, tengo que diseñar para cada objetivo 6 tareas. Esto me implica que yo pensaba que esta unidad didáctica iba a tomar 3 sesiones de clase y va a tomar 20. Y entonces se vuelve imposible. ¿Ok? Sugerencia que se me ocurre en esto lo he hablado muchas veces en el comité académico y en clase, pero solamente hasta ahora se me ocurre la idea que les voy a proponer. Sugerencia. A pesar de que el grafo de criterios de logro del objetivo tenga 8 caminos de aprendizajes diferentes, tomen ustedes decisiones ahora, a posteriori. Yo sé que es a posteriori, pero porque se me acaba de ocurrir esta idea después de 15 años.
¿Ok? Tomen ustedes decisiones de cuáles son los caminos de aprendizaje que ustedes consideran más importantes, relevantes, pongan el adjetivo que quieran. ¿Ok? Me explico. Si en mi grafo de criterios de logro llego a un criterio de logro de decisión que se abre en los 5 sistemas de representación, tomen ustedes decisiones de su posición. Lo que a mí me interesa es que asegurarme de que mis estudiantes eh, abordan estas situaciones con lo simbólico y lo gráfico. ¿Ok? ¿Me entienden? Y a pesar de que es posible abordar la situación con lo tabular, lo numérico, lo ejecutable, lo que a mí lo que a mi grupo me parece importante es ojalá que yo logre o ojalá que el colega que va a implementar esto cuando yo se lo dé pueda motivar que la mayoría de sus estudiantes tengan la experiencia de pasar por lo simbólico y lo gráfico, o califico la frase, pasar por lo simbólico y o lo gráfico. ¿Ok? Esa decisión va a ser importante con motivo, yo no sé qué grupo, creo que fue Alexander que hizo la frase, pero ya no me acuerdo, mi memoria ya no dura sino 3 segundos. Y es vamos a tener que ver cómo modificamos, él dijo el contexto, pero cómo modificamos la información que le damos de inicio y la información que le solicitamos de final para que esa combinación de lo que le damos como información de inicio y de final condicione que tenga más sentido irse por lo simbólico o por lo gráfico. Nunca le vamos a decir, para esta tarea usa el sistema de representación gráfica, ¿ok? Pero la información que le damos de comienzo, la información que le damos de final condiciona esto. No quiere decir que imposibilite usar los otros caminos, pero en general el estudiante se va a dar cuenta, es que esto es más sencillo por aquí, porque cuando yo intento por aquí me encuentro con problemas. Esto está explicado en el módulo 4. Hay un ejemplo en el módulo 4, clarísimo de esto. Me inventé ese ejemplo con el tema más fácil para que el ejemplo me funcionara. ¿Ok? Es un ejemplo de contraseñas. ¿Ok? Bueno, ¿listo? Entonces, no estoy diciendo que esto que acabo de decir sea evidente, fácil de hacer, pero es la reflexión que les dejo. Y ojalá me acuerde para el miércoles en comité de MAT hacer esta aclaración y si me acuerdo, pues hacer alguna modificación, ya sea en los apuntes o en los que te ¿ya haces SAP? Sí, señor. Bueno, no sé si esta pregunta va al lugar, pero digamos que yo, y bueno, con el grupo, pero estaba reflexionando sobre la modificación del grafo, la caracterización del grafo de nuestro objetivo 1, a raíz de la serie de problemas que tuvimos con, pues, tú lo dices, no necesariamente tenían que cumplir ese camino, pero sí ha traído fuertes inconvenientes para nosotros el que los estudiantes no trabajaran la parte manual, sino que se fueran mucho por la parte virtual. Entonces, para el módulo 8 hay posibilidad de hacer esa modificación de caracterización. No entiendo. A ver, de lo que me acabas de decir, no veo modificación de la grafo de criterios de logro. De lo que entendí de lo que me Sí, acabas de señor. decir. No veo modificación de los grafos de criterios de logro, sino lo que estaba mencionando yo de qué me parece importante que. ¿Ok? Entonces, Ok. el grafo va a seguir siendo igual, Ok. porque el grafo presenta todas las posibilidades. Pero lo que ustedes pueden hacer es lo acabo de inventar después de 15 años, es hacer una expresión explícita de que a pesar de que estas son todas las posibilidades, lo que nos parece relevante es que las tareas motiven la activación de esto. ¿Ok? Ok. Porque cambiar el grafo de criterios de logro, pues eso es como cambiar los cimientos del edificio. ¿Ok? Se nos derrumba todo de ahí para abajo. Listo.
Profe, pero pero de pronto yo no estoy mirando si hay alguien que tenga la mano levantada. Sí, Esteban tiene la mano levantada. Adelante, Esteban. Perdona, ya te doy la palabra. Sí, con respecto a la reflexión que usted hace, em, pienso cómo lograr que los estudiantes se decanten por los caminos que considera uno como docente relevante, uno como profe relevante sin guiarlos. O sea, Sí, dentro del contexto de la pregunta, si coloco una frase, una palabra, igual no sigue siendo una guía. no, no, Esteban. Mira, aquí en clase, cuando hablé del ejemplo del módulo 4 hubo tres personas que hicieron así, ¿ok? Pero eso no quiere decir que todos se acuerden de eso. Pero te sugiero que regreses a los apuntes del módulo 4 en el ejemplo sobre permutaciones. Y ese ejemplo te va a dar una idea. Pero la idea es, no debo motivar la activación de unos ciertos caminos de aprendizaje con instrucciones de acción explícitas en la tarea. Debe ser la tarea con motivo de la información de partida que tiene el estudiante y la información de salida que se le solicite, que lleve al estudiante de manera, comillas, natural, a que tiene más sentido usar este camino que otros, o estos dos caminos que otros. Como les decía, el ejemplo que hay en el módulo 4 de pues permutación. es clarísimo. Es decir, si yo quiero saber cuántas contraseñas hay de 2 dígitos, pues puedo hacer una tabla, puedo hacer un diagrama de árbol, entiendo muy bien cómo funciona eso y me cabe en una hoja, ¿ok? Pero si yo quiero una contraseña de 10 caracteres, pues eso ya es imposible y tiene mucho más sentido la fórmula del factorial. Y si es de 4 caracteres, pues el principio de multiplicación de pronto me funciona. Entonces es qué información de partida y qué se solicita lo que determina esto. Pero insisto, me busqué el tema y el problema en que el ejemplo era más fácil. ¿Ok? No quiere decir que en otros temas o problemas, pero lo importante no no los guiemos. Esto es una cuestión de que el estudiante cuando llega con nuestras gafas a ese criterio de logro de decisión, no necesariamente va a saber cuál va a ser el mejor, pero va a intentar y se va a devolver, Sí, va a intentar y se va a devolver hasta que ¡boom! eso nos pasó ¿Ok? con nosotros en el objetivo 12. Y ese intentar devolverse, ahí está el aprendizaje. Ahí está el aprendizaje de esos chicos. Listo. No sé, no te resolví la pregunta, Esteban, pero es que no tengo respuesta. Último comentario que tengo de las presentaciones. Me pareció eh, muy interesante, particularmente por lo novedoso, la reflexión detallada. ¿Fueron ustedes el tablero de Galton? Sí, Del grupo 3 sobre dos. 2 sobre el tablero de Galton. Me pareció novedosa porque yo creo que casi nunca había escuchado una reflexión en términos de, comillas, debilidades o fortalezas sobre un material, Manipulativo, sí. sobre un material, y porque en general cuando se habla de materiales en este módulo, siempre son fortalezas, Sí. ¿ok? Y entonces encontrarle debilidad me parece muy potente, me parece muy, muy potente, muy interesante, ¿ok? Listo. Esos son los comentarios que tenía por ahora para esto. Reacciones, preguntas. Uy, ya casi no, no son 6:10, ya no voy a No, tocar. más bien el comentario mío respecto a lo que
Danilo decía, era más que cambiar el grafo, porque el grafo no hay que cambiarlo, sí, cómo se podrían haber diseñado tareas en Excel para generar un reto académico que mantuviera la motivación intrínseca del estudiante. Considero. Esperemos a la actividad 3 para tener todo el listado de habilidades y ver cómo es que las juntamos y cómo podemos identificar cuestiones claves de la unidad didáctica que aborden más de una debilidad. ¿Ok? Porque eso va a suceder. La próxima actividad, si en esta actividad ustedes identificaron tareas o criterios de logro que están en el centro de la reflexión, es bastante probable que en la próxima esos también aparezcan. ¿Ok? Y entonces, pues puede que tengan un listado muy largo de dificultades, pero el origen está va a estar en cuestiones comunes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a mostrarles la actividad 7.2. Estos son los criterios de evaluación. Primero, la actividad. Entonces, aquí buscamos identificar debilidades y fortalezas de la dimensión cognitiva. Hay dos partes. Lo que se hace en relación con los objetivos y lo que se hace en relación con las expectativas de aprendizaje de nivel superior. Los procedimientos son similares y fueron los que hicimos en el primer taller de hace 15 días. ¿Ok? Entonces, pues puedo entrar rápidamente en detalle, pero es esa escalera. ¿A qué objetivos se lograron? ¿En qué medida se lograron los objetivos? Si hay alguno que tengo que mirar con más cuidado porque se logró mucho menos que el otro. Dentro de ese objetivo, o de los dos, dependiendo de cómo lo miren ustedes, si este tuvo un nivel de logro muy pequeño, ¿cuáles son las tareas culpables de eso? Y dentro de esa tarea, que contribuyó poco, menos de lo que se esperaba a ese objetivo, ¿cuál es la razón por la cual esa tarea contribuyó menos? Y vamos a llegar, digamos, al detalle de criterios de logro y errores. O bloqueos. Recuerden que hay una posibilidad y es una no activación que no está agarrada a un error, sino que el estudiante no hizo nada, llegó hasta ahí, pero eso, pues eso es también muy duro, muy fuerte, ¿ok? Y es idéntico para las expectativas de aprendizaje de nivel superior. Y los criterios de logro creo que dicen exactamente lo mismo, solo que con un poquito más de detalle de cómo es el procedimiento. Listo. No. Alguien, el grupo creo que fue el grupo 3, hizo una reflexión sobre el uso de la inteligencia artificial para la interpretación de resultados. Recuérdame cuál fue la conclusión a la que llegaron de ese uso. Estaba apuntando y no registré correctamente, porque no sé si se dan cuenta, en este módulo, pues la inteligencia artificial no es que ayude mucho porque hay una cantidad de información que es muy difícil proporcionarle. Los recuerdos es muy difícil proporcionarle a la inteligencia artificial, las sensaciones son muy difíciles de proporcionarle, pero incluso, no sé si el grupo 3 lo intentó, pasarle el sistema ACE, pues no es... Yo he tratado de pasárselo y no me lo entiende, ¿ok? Ajá. Porque he tratado de pasárselo a ver si me produce una nueva versión del sistema ACE. ¿Tienes algo ahí que recuerdes de lo que dijiste en Eh, términos de interpretación? Información inválida incompleta. Pues interpretación, no, pero sí información inválida incompleta. Porque, o sea, yo sí hice ese loco experimento en adjuntar todo el sistema ACE. eh, Supuestamente la inteligencia sí lo leyó, pero al momento de sistematizar la información, no contaba bien los promedios de motivación o el sesgo era muy grande.
O como lo dije, asignaba etiquetas Mm. alta, media, pero no especificaba bien el promedio. Al rango. Listo. Perfecto.